Buenas tardes, bienvenido a esta clase abierta de lo que sería el desarrollo de una aplicación en Angular Full Stack. Mi nombre es Reinaldo Aguilera, me acompaña Alberto Basalo y Miguel Ángel, el hombre en la sombra. Buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches, Reinaldo. Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Alberto, queríamos hacer esta iniciativa como parte del nuevo proyecto que tenemos y es hablar muy por encima, genéricamente, de todo lo que sería hacer una demostración de lo que se puede hacer con AngularJS, Node.js, Mongo y Socket.io, ¿verdad? Sí, sí, Creo que tú puedes empezar y lo que procederemos a hacer, las preguntas vayan haciendo en Quartz y haré unas pequeñas pausas donde te intervendré y hablaremos sobre las preguntas que hay, ¿vale? muy bien. Pues nada, mi intención es mostraros, por un lado, que de una manera sencilla y vamos a ver, pues, no sé, 100 líneas de código o poco más, y veremos que tenemos una aplicación que realmente recoge, envía, guarda datos, los devuelve, incluso hace alguna frivolidad más, y veremos que eso lo podemos hacer con un poco más de 100 líneas de código, con lo cual espero que sea motivante y que sea atractivo para que la gente, pues desde luego, no tenga ningún miedo en meterse a estas tecnologías. Dicho esto, esta es una aplicación pues de 100 líneas de código. Obviamente, las aplicaciones reales a las que os enfrentaréis pues no serán de 100, sino que serán de 1000, 2000 o las que sean. Para ese tipo de aplicaciones tenemos que ir un poquito más allá de conocer pues lo básico así de andar por casa, y en el curso que daremos es donde vamos a explicar realmente cómo arquitecturizar, estructurar y desarrollar aplicaciones profesionales. Exactamente. Me preguntaban, a ver, ¿cómo es eso de una aplicación de solo 100 líneas de código? O sea, no es que solo son 100 líneas de código, es que con las herramientas necesarias, sea Angular, Node, Mongo y Socket, ya teniendo todas esas herramientas con 100 líneas de código podemos tener una aplicación funcionando. Claro, son 100 líneas de código mías, ¿eh? Exacto. Sí, hay gente que ha hecho miles de líneas de código detrás de eso para que esto funcione, pero quiero deciros que con 100 líneas vuestras podéis hacer algo que recoge información, la envíe, la guarde en una base de datos y la devuelva. Eso es factible y eso lo veremos sin profundizar demasiado, y sobre todo os pido que miréis esta aplicación con buenos ojos en cuanto a algo que sirva de demostración y no como una aplicación terminal para llevar a producción o algo así, aunque la podréis usar. Vale, perfecto. Pues bueno, eh, yo voy a proceder, Alberto, a parar mi webcam para que solo te veas tú y así no consumimos ancho de banda a los asistentes, ¿vale? De todas maneras estoy Vale, por muy audio, bien. ¿ok? Y bueno, si quieres Venga. comenzamos por lo básico, siempre para ver qué es lo que necesitamos para poder arrancar. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Yo, antes de nada, quería dar una pequeña introducción así inicial de arquitectura, porque si a veces no nos damos cuenta de por qué hacemos las cosas y empezáis a ver todos, veréis que yo os he dicho que son 100 líneas de código. El problema es que a lo mejor esas 100 líneas de código van a estar repartidas en 10 ficheros y diréis, caramba, 10 ficheros para hacer poco más que un hola mundo, pues es un poquito rebuscado, ¿no? Pero bien, de lo que se trata es de que le pongamos cada cosa en su sitio para que esto tenga buena pinta. Yo os digo, estamos hablando siempre de arquitectura de aplicaciones. A mí me gusta empezar por aquí porque si no, no sabríamos, si solo estamos pensando en tecnología, en cuál es la tecnología que voy a aprender, pues nos perdemos un poco. Entonces, nosotros tenemos que centrar aquí un poquito el tiro. ¿Cómo lo planteo yo? Pues las aplicaciones desde hace unos años, pues han venido haciéndose en tres capas físicas: la capa del cliente, donde se muestra la información; la capa del servidor, que normalmente se encarga de lógica de negocio, se encarga de temas de seguridad; y la base de datos, que es donde guardamos los datos. Había hasta hace muy poco el paradigma o el stack tecnológico, la pila tecnológica que suplía a todos estos, iría un poquito más allá.
iría un poquito más allá. Aquí con el servidor estaríamos hablando de nuestra aplicación y el publicador o el servidor realmente, el servicio. Esto era lo que se venía haciendo hasta hace poco, pues en muchísimos casos con las aplicaciones de la stack de Linux, Apache, MySQL y PHP, pues lo que hacía era muy poquita cosa del lado del cliente, cargaba muchísimo la aplicación del lado del servidor y después en la base de datos, bueno, pues lo justo, no digo ni mucho ni poco, ¿vale? Se iban llevando cosas para la base de datos según fuese necesario. Pero casi todo el trabajo duro se hacía del lado del servidor, que se encargaba de la lógica de negocio, se encargaba de la seguridad y se encargaba también de generar el HTML que después el cliente solo tenía que pintar. Esto es una solución que ha triunfado y que está ahí porque ofrece ciertas ventajas. Una de ellas es que si tú concentras todos tus esfuerzos en este trozo de la aplicación, pues oye, es fácil que lo tengas ahí todo bien atado, controlado, etcétera. Desventaja, pues la misma, que si tú concentras demasiado en una sola pieza, es fácil que esa pieza se te convierta en demasiado crítica, difícilmente escalable y que poco reutilizable, porque realmente pues esto sirve para hacer un servidor de HTML y poco más, ¿no? De un tiempo a esta parte lo que se ha visto es que sería muy bueno que los clientes tuviesen un poquito más. Yo no digo llevarnos todo al lado del cliente, pero que los clientes tengan un poquito más de trabajo, que los servidores tengan un poquito menos, ¿vale? Y a la base de datos en principio la vamos a dejar igual. Entonces, ante esto, nos hemos llegado a una situación en la que queremos traernos lógica y queremos que el cliente sea partícipe, entre otras cosas, montando el HTML. Esta es la gran diferencia, montando el HTML en el lado del cliente, mientras que antes lo estábamos montando siempre en el lado del servidor. Y al servidor, pues le dejamos un poquito con lo que tenía ya antes, de tener lógica de negocio, por supuesto, de tener seguridad, por supuestísimo, y en lugar de devolvernos HTML ya bien formado para pintarlo, lo que nos tiene que devolver son plantillas y datos. Esos datos vendrán en formato JSON y será el navegador, el cliente, en este caso la máquina cliente, la que se encargue de coger esas plantillas, ese JSON, generar HTML y después pintarlo. Esto visto así para un solo navegador cliente es obvio que representa más trabajo del que venía haciendo, con lo cual no hay una ventaja en sí misma en cuanto a velocidad. Si pensamos en un único navegador. Obviamente las aplicaciones de Internet están pensadas para tener muchos y concurrentes usuarios y en ese caso sí que se empiezan a apreciar ventajas porque al retirarle al servidor la tarea de generar el HTML, lo has dejado muchísimo más libre y puede responder datos y plantillas con una velocidad mucho mayor. La línea también se sobrecarga menos porque en lugar de viajar HTML completamente formado, viajan pequeñas plantillas y los datos que sea como fuere, siempre ocuparán menos en un formato JSON que en un formato HTML, con lo cual la sensación final para el usuario es de que la aplicación realmente va más rápido. Y esto además viene apoyado por el hecho de que cada vez más los navegadores pues, son más potentes, las máquinas en las que los movemos son más potentes y están capacitados de sobra para bien, parsear, como decimos en el argot, parsear las plantillas, el JSON, interpolárselo y generar el HTML y después el resto de su trabajo ordinario, que era pintarlo y responder al usuario. Luego, este es el objetivo, balancear un poquito de la carga de trabajo, repartirla desde un solo servidor hacia muchísimos clientes y que esto genere una ventaja, un bien común mayor. Segundo tema a tratar. Bueno, veníamos de un mix de tecnologías en el cual pues era bastante común que si algo se hacía del lado del cliente, poquita cosa se hacía, pues eso poquito se programaba en JavaScript, ¿no? Esto bastante común en el lado del cliente, pero en el lado del servidor no era en absoluto común usar JavaScript, sino que lo que se venía usando pues eran lenguajes de marcas de scripting un poco potente como PHP o
ASP.NET en combinación con C# o Java, en fin, o Ruby, cualquier tipo de tecnología muy de servidor. Estos lenguajes no son ni mejores ni peores, no es una crítica en concreto a ninguno de ellos, simplemente son distintos al lenguaje que se utilizaba en el cliente. Y, por supuesto, al llegar a la base de datos, el rey indiscutible era el SQL, porque en las bases de datos relacionales ese es el lenguaje con el que realmente se atacaba a la base de datos, tanto para crearla, modificarla, consultar, insertar, borrar, etcétera. Todo esto requería el conocimiento de este lenguaje. Por lo tanto, nos encontramos que cualquier desarrollador, bueno, pues, además aquí estaría HTML, claro, cualquier desarrollador pues tendría que conocer pues no menos de 2, 3 o quizá 4 de estas tecnologías. Vale, no son tecnologías que requieran un conocimiento dificilísimo de adquirir, ni mucho menos. Están al alcance de cualquier programador, pero lo cierto es que al final cada uno se acaba especializando un poquito en una parte y ahí venían los conceptos de programador front-end, programador back-end, programador que toca base de datos o que no la toca, y generaba dificultades para que ciertos proyectos los llevase adelante o una única persona o que estuviésemos muy dependientes de que hubiese alguien muy especializado en alguna de estas capas físicas. Una muy buena idea, si se puede llevar a ello, sería homogeneizar la tecnología que se usa en estas 3 capas. Ya no solo definir que se usen, sino homogeneizarlas. Y aquí es donde ha aparecido que si cada vez hacemos más cosas en JavaScript en el lado del cliente, y han aparecido soluciones que permiten trabajar con sockets, acceder al sistema operativo y tener una potencia de ejecución muy alta, como es Node.js, que se desarrolla con JavaScript también, y a esto unimos que han aparecido bases de datos, como la que vamos a ver aquí, MongoDB, pero hay otras más, no basadas en el paradigma relacional, sino en el documental, que almacenan los datos en formato JSON, o prácticamente JSON, que se les pregunta, se les ataca, se crean, se destruyen utilizando JavaScript. Al final lo que tenemos es que en todo el stack tecnológico repetimos el mismo lenguaje. Las ventajas de repetir en el mismo lenguaje en todas las capas son evidentes. Una de ellas es que tú puedes reutilizar con mucha más facilidad tus conocimientos entre capas, ya dejar de ser un programador front, back o de base de datos, para ser un programador full stack. A las empresas nos viene muy bien porque de esa manera nuestros programadores pueden reciclarse y moverse a hacer distintos proyectos. Y aún voy más allá. A todos nos viene muy bien porque sabréis que una de las cosas que más mina la productividad es lo que llamamos el cambio de contexto. Es decir, yo ahora si estoy dando este curso y estoy centrado en hablar con vosotros sobre JavaScript, lo haré mejor o peor, pero desde luego sería mucho peor que además de hacer esto, pues estuviese aquí preparando un huevo frito. ¿Vale? Aunque son 2 cosas que yo sé hacer y podría cambiar y atender a una y a otra, ese cambio de contexto entre que dejo de hablar con vosotros y me preparo el huevo frito y vuelvo para aquí y no sé qué, eso está cansando a mi cerebro porque me estoy focalizando en esto, ahora en esto, ahora en esto, ahora en esto, y ese cambio de contexto mina mi productividad. Esto es lo que ocurre a otro nivel, no tan grotesco como el que acabo de mostrar, pero esto también ocurre cuando aún siguiendo con tu tarea de programador, al cambiarte de capa y sobre todo al cambiarte de lenguaje, estás haciendo un cambio de contexto en tu mente. Ese cambio de contexto en tu mente es costoso, es lento y es poco productivo. La productividad no la podemos pensar solo que es para los empresarios y que la cosa vaya adelante, sino que cada uno es empresario de sí mismo, es responsable de su propia tarea y por lo tanto cuanto más productivo sea, mejor valorado estará y mejor saldrán sus proyectos. Luego vemos aquí 2 ventajas importantísimas. Estas 2 ventajas importantísimas que son balancear y repartir la carga y homogeneizar el lenguaje de programación nos llevan a buscar arquitecturas de aplicaciones que son lo que llamaremos aquí full stack, porque atacan a toda la
a las tres capas físicas, full stack, y JavaScript porque es el lenguaje que usamos comúnmente en las tres. Vale, JavaScript full stack. O ya concretamente en el lado del cliente, como el framework estrella seleccionado para hacer aplicaciones es AngularJS, pues en muchos sitios pues ya se habla de AngularJS full stack, ¿vale? Pero sería realmente darnos cuenta que aquí trabajaremos con Node.js, que Node.js lo que nos permite es hacer aplicaciones con JavaScript. Una de esas aplicaciones será un servidor web. Dentro de ese servidor web crearemos nuestras propias aplicaciones y apoyándonos en Express lo haremos además aún con muchísima más potencia. Por último, en la base de datos, la seleccionada es MongoDB, ¿vale? Una base de datos documental, potente, de una entrada sencilla. Después, como todo, para dominarlo, pues oye, hay que dedicarle el tiempo requerido. Y a este stack también se le conoce por el acrónimo de sus iniciales, que en inglés suena bastante mejor que en castellano, MIN, que sería Mongo, Express, Angular y Node. Vale, entonces esto es un poco para contextualizar qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata cuando juntamos estas tecnologías y por qué lo hacemos. También hay que plantearse si esta tecnología, si este stack tecnológico es un silver bullet, una bala mágica que vale para todo y que nos va a arreglar todos los problemas y que lo podemos utilizar en todos los escenarios posibles. Y la respuesta, como os podéis imaginar, es que eso no es así. Cada stack tecnológico, cada aplicación concreta tiene que buscar la solución que mejor se le adapte y ver si realmente esa solución es la mejor. Pues es un trabajo que todos los arquitectos de software se plantean antes de empezar un proyecto. Desde mi punto de vista, este stack tecnológico concretamente resuelve una gran cantidad de aplicaciones web, incluso aplicaciones mobile, y sobre todo, una vez que se dominan ciertas cosas, es muy productivo. Te vuelve muy productivo y haces aplicaciones muy potentes con cierta facilidad. Realmente, quizá si hay que buscar la excepción para que ya se vaya viendo por dónde pueden ir los tiros, si hay que buscar la excepción de qué tipo de aplicaciones le irían peor, yo me centraría en cuál es la parte más débil de este eslabón, que para mi gusto sería MongoDB. No en sí MongoDB, sino el utilizar bases de datos documentales. Las bases de datos no relacionales suelen adolecer de varios problemas que en algunos casos pueden ser críticos, no siempre. Y durante el curso nosotros hablamos mucho de las soluciones que minimizan los problemas de las bases de datos documentales, pero uno de ellos claramente será el tema de las transacciones en sistemas, pues bueno, que sean que requieran un fuerte impacto transaccional. Estoy pensando en sistemas financieros o sistemas complejos donde la calidad del dato tenga que ir asegurada al 100%. En esos casos se hace difícil conseguir la misma calidad y velocidad que se consigue con MongoDB. Dicho esto, en la inmensa mayoría de los casos se puede solucionar utilizando esquemas lo más lógicos y lo más adecuados posibles usando MongoDB, y a cambio lo que obtendremos es una velocidad tanto en ejecución como en desarrollo mucho mayor. Una vez conocida la herramienta, la productividad tanto propia como lo que se le saca a las máquinas, desde mi punto de vista en MongoDB, pues compite o puede ser incluso superior en términos de dólar invertido, sea en tiempo o máquina, con cualquier solución relacional. Por lo demás, Node.js es en principio un entorno de propósito general. Yo no lo acotaría a nada concretamente. Es verdad que habrá aplicaciones que le vayan mejor que a otras. Todas las que
tengan un alto impacto de entrada y salida de información, o con información en tiempo real, o con múltiples clientes conectados a la vez, o que dependa de eventos del sistema operativo. Yo creo que en esas aplicaciones rinde muy bien, pero para nada se encasilla como un servidor web o como lo que se suele decir de JavaScript del lado del servidor. Bueno, del lado del servidor es JavaScript, nada más. Si con eso generas un servidor web, pues sí, es JavaScript del lado del servidor, pero si haces una aplicación de consola, pues no es un servidor web, es una aplicación de consola, nada más. Por la parte de AngularJS, bueno, yo creo que ahora mismo es el caballo ganador por el que apostar a la hora de hacer aplicaciones, a la hora de hacer aplicaciones web. Hay alternativas, por supuesto, y eso es bueno porque eso nos enriquece a todos y hay también un futuro, pues como siempre en esto de la tecnología, pues es incierto, pero al mismo tiempo excitante porque aparecen nuevas posibilidades, nuevas versiones, nuevas tecnologías y Angular no os quepa duda que va a estar ahí dándolo todo en los próximos años. O sea que a día de hoy es una apuesta claramente ganadora. Ok, Y Alberto, bueno, antes de empezar con el código en sí mismo, dime. solo unas cosillas que se han manifestado aquí. Pregunta, la curva de aprendizaje de MEA, ¿vale? Sí. Si es alta, básica, así es como aprender. Al final, los que desarrollamos web utilizamos ya mucho JavaScript, ya está metido en nuestro ADN y digamos que la curva de aprendizaje no es tan grande, no es tan alta. Node trabaja, interactúa con JavaScript, Angular es JavaScript, Express se maneja con esto y nosotros interactuaremos con MongoDB en base a sentencias o peticiones en JSON. Entonces, en sí, lo que estamos es esquematizando en un solo nivel todas las etapas del proyecto. ¿Qué Sí, a ver, la curva requisito, de... perdón, qué requisitos te necesitaría? Pues conocer algo básico de JavaScript. No tienes que ser un experto ni un pro, tienes que conocer Sí, casi. bueno, y HTML, ¿eh? Exacto, y HTML. De hecho, ¿por qué nos ha acercado tanto esto? Porque realmente los navegadores nos han permitido que podamos delegar más cosas del lado del cliente. Entonces, ese renderizado, esa capacidad de gestión desde los navegadores nos ha permitido que esto evolucione mucho más rápido. Y esto con que esto Mm. es como que, ¿qué futuro le vemos? Que el tiempo de vida de aplicaciones full stack. Yo lo veo para mucho tiempo. O sea, sería... Sí, a ver, yo creo que de estos lo que más sería la roca más sólida desde luego va a ser Node. Node.js ha venido para quedarse y como tiene múltiples aplicaciones y sería independiente de la fachada que se haga por delante, de la base de datos que se use por detrás. Otra cosa es que le casen muy bien estas dos tecnologías, tanto Angular como Mongo, pero desde luego Node ha venido para quedarse sí o sí. Angular me parece que tiene años por delante. A todo esto, la tecnología cambia tanto y más en la capa de presentación que es difícil aventurar de cuánto hablo. Yo hablo de años, no hablo de meses, hablo de años, eso sin duda. Y hablo de años con las versiones actuales y hablo de muchos más años a partir de la versión 2. Mm, realmente va a ser mucho más que un éxito del momento o algo así. Los que llevamos en Angular, pues desde hace casi 3 años, hemos ido viendo cómo la curva ha ido creciendo exponencialmente. Lo que se nota ahora mismo es que además del éxito dentro del gran público empieza a haber, y yo cada vez trabajo más con empresas medianas o grandes que hacen empresas de software medianas o grandes que hacen proyectos para clientes grandes o muy grandes. Con lo cual quiere decir que esos clientes, esas grandes empresas finales, han aceptado Angular como una tecnología con futuro y al mismo tiempo con un pasado que la hace estable. Eso también es importante porque a día de hoy todo cambia a tal velocidad que lo nuevo también es difícil que se aposente porque nace y muere con una facilidad tremenda y esto ha aguantado 3 años. Eso quiere decir que desde luego lo tendremos al menos otros 3 o 4 años más a un muy buen nivel. Sería absurdo que yo o cualquiera os haga una predicción más allá de eso porque ¿qué sabe nadie? Alberto, Bueno, pues hablemos un poquito de la receta.
¿Vale? ¿Qué Venga, necesitaríamos para esto, para tener un full stack? Nos han preguntado sobre IDEs, ¿no? Veo que tú utilizas Bracket, como ya lo hemos hablado, yo utilizo sí, Sublime Text, los dos utilizamos lo que sería WebStorm, Atom, pues un sí, blog de notas, sí. Yo, a ver, estos lo- son los básicos gratis. Creo que hay una versión de Visual Studio también gratuita. exacto, eh, y después, pues le va bastante bien, a mí me gusta mucho, pero que nadie lo interprete como publicidad gratuita ni de ningún otro modo. WebStorm, como tú decías. exacto. Y bueno, todas las IDEs de IntelliJ. Un Bueno, blog de Eclipse, notas, Eclipse, ay, qué sé, BIM, sí, BIM o BI, si ya te quieres ir al más extremo también. sí. Sí, bueno, al final esto es texto puro y duro y no hay una compilación, con lo cual no realmente no requiere nada como tal el IDE. Lo que requiere es que te coloree la sintaxis, que si puede tener algún tipo de IntelliSense que te complete el código, pues mejor. Y si además te permitiese hacer algún depurado línea a línea, pues muchísimo mejor. Eso es totalmente de Refactoración, acuerdo. Aparte de refactorización, eso, pues gestión de... obviamente hay que instalar Node.js, hay que instalar MongoDB, pero bueno, Eso, los sistemas, sí, en Windows y en Mac es pan comido y en las principales distribuciones Linux también, o sea que nadie debería tener problemas para poner en marcha este stack. Lo sí, que sí es verdad, de hecho, perdón que te interrumpa, eso lo vamos a ver en las clases. O sea, la primera clase la vamos a sí, dedicar a las personas que no tienen instalado todo el entorno, a que se instalen, a que sepan cómo instalar el entorno. De hecho, preguntan cosas que, por ejemplo, ya dimos una edición pasada, ¿qué diferencias hay? Aquí lo vamos a instalar, entre una de las cosas de los entornos que lo vamos a instalar, lo vamos a instalar en un background o en un Docker, para que no alteremos nuestro propio sistema, o lo podemos instalar local si queremos tenerlo a mano siempre. Este, lo que estamos viendo es que hay diferentes opciones, cosas, por ejemplo, Docker no se había hablado mucho a la sesión pasada y hemos actualizado, vemos que está yendo y son cosas que vamos a probar. En particular, casi siempre lo tenemos instalado. Yo, por ejemplo, día a día, como lo utilizo día a día, lo tengo instalado en local. Creo que tú también, Alberto, lo tienes instalado ya como entorno. sí, yo lo voy a hacer en local, sí, Exacto. sí. Y bueno, y haremos una prueba para las personas que quieran ver cómo se hace de esa manera también. Pues lo veremos en la primera clase, en la clase cero, lo que sería. Vale. Eso es. Bueno, pues entonces, si os parece, empezamos a ver un poco de la aplicación. Entonces, yo, para motivaros inicialmente, lo que os voy a pedir a todos los que queráis, vaya, tampoco os sintáis obligados por ello. A ver, déjame recoger esto aquí. Irme. Disculpa. Os pediría que abráis otra pestaña en vuestro navegador y vayáis a esta URL. Creo que incluso os la podría pegar por aquí, pero la he puesto lo más sencilla que he podido. A ver si me deja esto. No sé si os habrá llegado, Reinaldo. No, pégala en el chat, por favor. No, Vale, la pego yo, no te preocupes. bueno, aquí tenéis encuestas, Agora Binaria, encuestas-agorabinaria.herokuapp.com. Vale, si todo va bien, habréis podido llegar a esta página web y aquí la veréis, sí, la veréis tal que así, vale. Lo que espero es que la rellenéis y una vez que rellenéis aquí con cuál es vuestro lenguaje principal con el que trabajáis, en cuáles de estas tecnologías la que más interesados estáis, pues los seleccionéis y cuál es la profesión que más se os asemeja, enviéis los resultados y entonces, si todo fuese razonablemente bien, pues deberíamos empezar a ver aquí cómo va la encuesta. ¿Qué ha pasado? Vale, bueno,
voy entonces a deciros cómo sería el hacer este programa, cómo hemos llegado a hacer este programa. Bien, vamos a ver el código. Mirad, la aplicación está dividida en dos grandes bloques. En el raíz vamos a hablar de toda la parte del servidor. Y ese servidor nos va a servir, como decíamos antes, dos tipos de cosas. Por un lado, plantillas estáticas, y por otro, nos va a servir los datos dinámicamente. Esas plantillas estáticas, que son los HTML de toda la vida, incluso los JavaScript, con la lógica que nosotros vamos a ir llevando, eso va a estar en un directorio especial que llamaremos static, que es la parte, digámoslo así, del cliente. Aquí pues encontraremos, por ejemplo, pues el index HTML, o sea que nadie se asuste porque aquí va a haber un index HTML, vamos a tener lenguaje HTML conocido por todo el mundo, ¿vale? Después, a este lenguaje, obviamente, le vamos a meter código de JavaScript, pero que ya veréis que yo os he hablado de 100 líneas de código y algunas de ellas son tan chorras como estas, pues son paréntesis, o sea que no va a ser una cosa nada difícil. Esto estará en el directorio estático que nos devolverá, pues eso, las plantillas y demás. Por otro lado, está en el raíz de mi aplicación, estará la parte del código del servidor, digamos lo que he programado en Node, y en un directorio data estará el código que en este caso se me conecta con MongoDB, del cual también os enseño después el código y qué es lo que hace este código. Un tema interesante por el que hoy pasaré de puntillas, pero que en el futuro me centraré mucho, es en ver realmente qué ocurre con todos estos ficheros. Cuando tengo un montón de ficheros y tengo que desplegar una aplicación, ¿cómo me apaño para no perder ninguno, para que si hay muchos programadores a la vez, las dependencias de código, lo que necesitamos para que funcionen tanto a nivel de servidor como a nivel de cliente, estemos seguros de que todos lo tenemos, estemos seguros de que cuando hacemos el despliegue todo va bien? ¿Cómo podemos asegurar que todo eso funciona? La respuesta es utilizando herramientas de gestión de dependencias. Veremos una muy importante, la más conocida a nivel Node, que se llama NPM, algo así como Node Packages Module o los módulos empaquetados para Node, de los cuales veremos que tenemos algunos hechos por terceros, algunos que se han convertido en estándares de facto, como es el caso de Express o incluso también Socket.io, que también lo veremos. Y esto, para no perdernos, lo que vamos haciendo es instalando las dependencias, pero al mismo tiempo anotando que tenemos esa dependencia y se nos irá generando un ficherito del cual tendréis cumplida conocimiento en el futuro, que es el package.json. Hablaremos todos los días de él y veremos cómo este package.json nos sirve para llevar un recuento de las aplicaciones, ¿vale? ¿Cuántas aplicaciones, cuántos módulos necesitamos, qué requerimos para funcionar? Estas dependencias se anotan en este fichero y se me descargan mientras soy programador en un directorio llamado Node Modules, ¿vale? En el cual se van a instalar todas las dependencias que uso para ejecutar mi aplicación. La enorme ventaja de apuntarlo en este fichero es que si yo comparto código con, digamos, con Reinaldo, cuando le paso mi código y lo subo a un repositorio como puede ser GitHub o en Bitbucket o lo que sea, yo no necesito subir todo este código. Este código no está controlado, no es necesario, no es código mío, no es algo que haya hecho yo, sino es algo que han hecho otros. Bueno, lo único que tiene que hacer Reinaldo es, cuando descarga este fichero, instalar con un comando que también veremos, instalar esas dependencias y entonces nos evitamos tener que subir y descargar código que no hacemos nosotros. ¿Vale? Esto, este package.json con NPM, es la piedra angular del sistema de módulos en el lado del servidor. En el lado del cliente nos encontraremos con algo muy similar, que es una aplicación llamada Bower, en la cual yo también estableceré aquí cuáles son mis dependencias.
Estas son las dependencias que acostumbráis a ver en los index HTML como scripts o como referencias a hojas de estilos. Por ejemplo, aquí está Bootstrap para esta aplicación, o desde luego Angular. Esas dependencias que necesitamos para que nuestra aplicación funcione. Si yo me voy a index.html, veréis que, por raro que os parezca el resto del código, al menos reconoceréis aquí el link de tipo stylesheet con esta referencia, ¿vale? Bueno, pues estas referencias, en este caso esa concretamente la tengo apuntando en CDN por cuestión del despliegue en Heroku. Esas dependencias, como desarrollador, conviene que las tengamos localizadas, que las tengamos descargadas. Aquí están, yo también las tengo en mi ordenador. Solo que, de nuevo, si yo tengo que compartir este código con vosotros o con Reinaldo, pues ya no subiría todos estos ficheritos, ya no subiría todos estos directorios, sino que con este índice llamado convenientemente bower.json, pues, y un comando de bower install, pues lo que hará es instalar en la máquina del siguiente desarrollador todas las dependencias para que pueda trabajar con esto y despreocuparse de las dependencias. Claro, Vale. en resumen, tenemos... la aplicación, porque todo tiene un comienzo, pues ha de tener un servidor que, en este caso, a diferencia de otros lenguajes o otros entornos como podrían ser PHP o SPNet, que requieren de que haya por debajo un servidor real, porque cuando hablamos de que hacemos páginas web con PHP, es verdad, son páginas o aplicaciones hechas con PHP, pero el servidor no está hecho en PHP, el servidor es Apache, por ejemplo. O si haces una aplicación a ASP.NET y la subes a Azure o en cualquier sitio donde tengas un Internet Information Server, de nuevo, el servidor es el SIIS, no es ASP.NET. ASP.NET es el lenguaje que corre por encima. En cambio, y esto es radicalmente distinto, cuando estamos en un entorno como es Node.js, aquí tenemos una línea mágica, una línea mítica que la utilizaremos en todas nuestras aplicaciones, que dice, mira, estoy creando un servidor que va a escuchar en un puerto concreto. En este caso, pues comúnmente mientras se desarrolla se usa el puerto 3000, pero lo que estoy haciendo aquí es, oye, ponte a escuchar, porque en el puerto 3000 te van a venir peticiones y a partir de ahí lo que hagas con ellas es cosa tuya. Es decir, estamos creando un servidor, en este caso sobre HTTP, con lo cual lo que entenderíamos como un servidor web. Estaríamos creando el equivalente con sus ventajas o sus inconvenientes, sus carencias, lo que tengas que hacer para configurarlo, pero estarías creando algo que supliría a un Apache. No necesitarías tener ningún Apache ni ningún Internet Information Server para poder desplegar tu aplicación. Esto permite, pues, tener, yo qué sé, pues un servidor web en una Raspberry o en cualquier sitio bueno, cualquier aparato pequeño que quieras. No necesitas una gran máquina para esto, ¿vale? Bien. Aprovecho, Estas Alberto, líneas, mientras... estas 4 líneas que veis aquí, por supuesto, se apoyan Perdona. en otros códigos que os voy a enseñar ahora, que he escrito yo, y hay una palabra también bastante importante dentro de todo este mundillo, que es require, el cual me va a permitir hacer código modular, que no tenga que escribir todo en el mismo fichero, sino que un fichero llame a otro y de algún modo, de una manera parecida como nos ocurre con las aplicaciones con las aplicaciones tradicionales en Java o en C# que se apoyan en clases, en librerías externas, pues aquí también lo iremos haciendo más o menos así. En este caso, por ejemplo, yo toda la configuración me la he llevado a un ficherito, el cual, pues, en fin, no tiene mucho código tampoco, si descontamos todos los espacios en blanco. Aquí cosas que vais a ver hasta la saciedad será cómo, pues, utilizamos Express, que en el fondo es un módulo externo que nos da una serie de ventajas, como permitirnos publicar todo el contenido estático de nuestro directorio estático, es decir, que con esta única línea yo estoy publicando todo lo que hay aquí, si hubiese fotos, CSS, JavaScript, todos los HTML, todo lo que necesitas en mi aplicación, realmente se está publicando con una sola línea. Esto requerirá su explicación y requerirá entender un poquito más y trabajar con él, pero lo que sí se ve es esa potencia. Con esa línea estás publicando ya directamente un directorio completo, ¿vale?
A partir de ahí hay una serie de líneas que os he dejado aquí, después os enseñaré dónde podéis ir a ver este código, pero en el fondo estas líneas lo que hacen es pues mira, mostrar cosas por console, hacernos un poquito de el log para la trazabilidad de la aplicación, pero que no son son líneas de refuerzo como programador novato para que tú vayas viendo por dónde va yendo tu aplicación. Y con esto se inicia y creedme, se termina por tener un servidor web. Una parte más, bueno, más dura, pero que no es muy difícil en los servidores web sería el enrutado, que en este caso lo hace Express, nos genera un enrutador, y aquí veréis que yo he creado un API en base a dos rutas, una llamada API encuestas y la otra API preguntas. Aquí el navegador en un momento dado pide las preguntas que podéis responder y en el otro lado recibe las respuestas. A estas rutas se le generarán verbos como el verbo get, el verbo post, y le pondremos código que responda a estas peticiones. Aquí haremos que cuando alguien haga una petición get a una determinada ruta, pues ejecute en su respuesta un código nuestro, ¿vale? O cuando alguien nos envíe algo a través de un post a esta ruta, pues nosotros también ejecutaremos el código que escribamos en estas funciones callback. Las funciones callback y la naturaleza asíncrona, incluso en modo de promesas, también es un tema que trataremos abundantemente y que todo programador de JavaScript tiene que conocer y asumir como parte de su ADN de programador. Es decir, JavaScript es un lenguaje asíncrono y por eso ha sido seleccionado para hacer este tipo de servicios, en los cuales los clientes no deben esperar unos por otros, sino que deben ninguno debe bloquear a ninguno, sino que el código ha de fluir de la manera más rápida posible. Y eso solo es posible o bien paralelizando peticiones, cosa muy costosa, o bien trabajando de manera asíncrona, cosa que, bueno, requiere una adaptación, pero que después es muy, muy potente en cuanto a rendimiento de ejecución. ¿Vale? Este API que publicamos finalmente tendrá que trabajar con unos datos. En nuestro caso, los datos yo los he dividido pues en dos categorías. Los que son de solo lectura, es decir, aquello que me define pues las preguntas que os hacía ahí, como son, supongo que la habréis visto, creo que había algún problema de última hora con la aplicación, no sé si me habrá caducado quizá la contraseña del servidor de base de datos gratuito que estaba utilizando, pero bueno, lo que quiero es que al menos el código os lo vais a llevar y vais a ver cómo es, que en este caso pues lo he dejado además aquí ya programado y hardcoded en medio de las respuestas a las APIs para que no haya dificultad en entenderlo, o ver, por ejemplo, cómo devolver datos que tenemos aquí directamente en el código, o que veáis, en el caso de las encuestas, es decir, cuando recibimos la encuesta, la solicitud de guardar, cómo en este caso utilizaremos pues MongoDB y nos conectaremos a la base de datos, haremos búsquedas, ¿vale? MongoDB, desde luego, al no ser una base de datos relacional, pues todo el lenguaje SQL, en fin, no lo trata. Aquí no habrá un select from, where, pero todo ese select from, where, en este caso pues será collection find. Este find equivale al select, este collection equivale al from, ¿de acuerdo? Veremos que los group by se hacen con todo el framework de agregación, muy, muy potente, chocante, no digo que no, la primera vez que se ve, pero en cuanto se trabaja un poco con él se le verá la potencia. Tenemos obviamente los comandos de inserción, de actualización, podría haber borrado, etcétera. Y bien, estas son las líneas de acceso a la base de datos que hacen la selección, el agrupado y la inserción. Poco código hablamos ahí. En el lado del cliente, que es lo que quizá a mucha gente pues más le interesa, pues estaremos en el ambiente Angular, en el cual lo que tenemos es un HTML enriquecido. Un HTML enriquecido donde, aparte de los elementos conocidos, HTML, head, body, article, div, lo que sea, de los atributos, class, language, etcétera, aparecerán atributos nuevos, como en este caso ng app, que
decoran este HTML, pero nos lo hacen a su vez mucho más potente. Estas directivas, veremos que hay algunas, la mayor parte de las que vienen ya en el propio framework son potentísimas y las utilizaremos diariamente, pero la cosa no queda ahí, sino que lo más llamativo y lo que más os va a gustar al final es poder crear vuestras propias directivas y enriquecer a vuestro gusto vuestro HTML, dotándolo de mayor potencia, ¿vale? Angular, en el lado del cliente, replica el patrón conocido como Model View Controller. Entonces os encontraréis con que en algún momento definiremos qué es un controlador y con ese controlador accederemos a un modelo. Entonces habrá palabras que os sonarán como ng Controller, ng Model, que empezaremos a ver en varios sitios, y que todo este HTML, una vez que se entiende qué hacen estos ng repeat, estas directivas que nos dan potencia, pues haremos cosas muy grandes solo con HTML. Obviamente, para aplicaciones importantes, lo recomendado será no hacer todo eso del lado del HTML, sino ir sacando todo cuanto código podamos y cuanto más reutilizable mejor a funciones pues reutilizables, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tendré un controlador en el cual guardo cosas como saber si habéis votado o no, cuándo fue la última actualización, métodos para obtener las preguntas, métodos para enviar la encuesta, ¿vale? Y todo esto, este controlador en ningún momento, aunque esto es código JavaScript del lado del cliente, veis que en ningún momento hay consultas al DOM, es decir, no accedo al HTML directamente desde el controlador. Esto es una norma que repetiré hasta la saciedad, de que está prohibidísimo desde un controlador acceder a la vista. Al contrario, es la vista la que tiene que llamar al controlador cuando lo necesite. Y todo esto lo haremos intentando seguir las mejores prácticas en cuanto a estructuración, nombrado y protección. Protección ante los, no voy a decir problemas, pero ante esas particularidades de JavaScript, como el hecho de que las variables, si alguien las define así sin más, pues son globales, y que eso puede llevar a problemas de pisarse unos a otros los nombres o pisarse los contenidos de las variables. Bueno, pues cómo encerrarlas para que eso no ocurra, cómo protegernos creando módulos, en fin, buenas prácticas que os servirán para aplicaciones basadas en JavaScript, sea con Angular o con cualquier otro framework, ¿no? Cosas que veremos también es que todos esos controladores, en la medida de lo posible, también los aligeraremos y llevaremos código a capas funcionales concretas. Pues todos los datos irán a ciertos data service, toda la lógica a ciertos logic service, etcétera, de forma que, en fin, siempre que podamos, pues tengamos la posibilidad de reutilizar código, de organizar nuestro código de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Este código, por raro que ahora os parezca, no es ni mucho ni poco. Yo pienso que es poco para lo que hace, porque este código que veis aquí es el que se encarga de hablar con el API que antes os enseñé del lado de Node. Pues todas aquellas rutas que allí estábamos declarando y que estábamos publicando, pues aquí las estaríamos consumiendo, ¿de acuerdo? Esto nos devolverá las preguntas, esto nos permitirá devolver las encuestas, ¿vale? En fin, esto nos dará datos agrupados por encuesta, en fin, toda la comunicación de datos iría a través de estas 4 líneas. Fijaos que son meras definiciones y después aquí llamadas simplísimas a métodos propios de los recursos, con lo cual la potencia, una vez conocida el porqué de cada una de estas líneas, la potencia, una vez conocida ese porqué, pues es muy grande. No sé si al final la aplicación funcionó suficientemente, ahora me cambiaré para ver qué es lo que ha podido ocurrir, pero yo quería haberos hecho algo que funcionase y que os resultase simpático, el hecho de que respondiese en tiempo real. La respuesta en tiempo real ocurre porque los servidores son los que envían
datos a los clientes sin que ellos sean los demandantes. No están preguntando si ha habido algún cambio constantemente, sino que el servidor, pues de motu propio, cuando algo ocurre, hace push, empuja los datos hacia los clientes. Eso es posible gracias a la tecnología de sockets y realmente es sencillo, una vez conocidos 4 o 5 trucos, pero esto que veis en pantalla ahora mismo sería todo mi código del lado del cliente capaz de emitir o responder a eventos en tiempo real. ¿De acuerdo? Y aún así, este código, como es un pelín más raro, os lo he comentado de manera amplia, de forma que la mitad de todas estas líneas sobran porque no son más que console logs para que vayáis viendo por dónde van los tiros. Y esto se corresponde en la parte del servidor con una pequeña configuración que antes pasé por algo intencionadamente, que es este init.io. Esto es la parte del servidor que es capaz de escuchar a los clientes y enviarles también mensajes a esos clientes. De nuevo, muy poquitas líneas de código y sinceramente estas líneas de código que veis aquí son tan generales y tan reaprovechables que casi cualquier aplicación que os planteéis la podríais resolver con estas líneas y quizá una docena más. No es un código pongamos que está hecho específico para esta aplicación. Fijaos que aquí hay un método que he llamado emitir canal mensaje, lo cual más genérico no puede ser porque va a permitir emitir un mensaje por un determinado canal. Veremos particularidades como cómo hacer para que las emisiones sean broadcast o sean publish subscriber, etcétera. Le veremos chicha, pero realmente esto no tiene más gracia que saberlo configurar, entender realmente bien qué es un evento que se puede replicar, qué es un evento y la dirección de ese evento desde el servidor hacia el cliente hacia el servidor. Y una vez entendidos esos conceptos, la sintaxis es sencilla y además muy reaprovechable. Diría que casi siempre la misma, con lo cual os vais a sentir una vez que la dominéis, os vais a sentir capaces de hacer aplicaciones bastante virgueras en una tarde. Y en fin, pues deciros que este código lo podéis ver en GitHub, lo tengo público, accesible para todo el mundo dentro de Academia Binaria, ¿vale? github.com Academia Binaria, y ahí tenéis encuestas, ¿vale? Pues este mismo código, o incluso si me decíais que ahora había algún problema, si fuese con el código lo arreglaré y lo volveré a subir lo antes que pueda. Pueden hacer un Pero push vaya, también que si os encuentran podéis algún error. descargar y ver que esto no es una cosa del otro mundo y que hemos tocado una base de datos, un servidor y un cliente, pues en, sí, quizás 10 o 12 ficheros, eso es verdad, lo he repartido mucho, porque lo que quiero transmitir es que no vais a hacer aplicaciones en plan hola mundo, sino que vais a hacer aplicaciones empresariales y que para hacer aplicaciones empresariales pues tenemos que tener una cierta estructura y organización que permita el crecimiento ordenado del entorno. Y creo que he llegado justito. Vale. Reinaldo, yo no te escucho a ti. Yo no te escucho a ti, espero que a mí me hayáis escuchado bien. Sí. Y si quieres, mándame alguna indicación. Si me habéis escuchado, al menos dime que sí, a través de algún otro medio. Y nada, Pero por alguna si hay razón, preguntas, pues Alberto, las contestaré encantado. Alberto, no sé si soy que no me escuchan a mí o es que tu audio se ha quedado muteado. Creo que es tu audio. A ver, creo. Hola, sí, ahora, Reinaldo, te oigo perfectamente. Sí. Vente, Perfecto. era tu audio que se había quedado. Vale, perfecto. A ver. ¿Ahora? Sí, te oigo. Venga, ok. Se os escuchan los dos. Venga, perfecto. Dígame. Alberto, tenemos lo Sí. siguiente. ¿Qué se necesitaría para desarrollar una aplicación full stack? Entonces, hemos hablado ya que necesitarías conocer lo que sería Angular, conocer lo Sí, básico de Node, Express y Mongo, o sea, lo que sería la plataforma MEA. exactamente.
¿Qué ventajas tiene esto en base a otras plataformas? Como ves, en tan poco código tenemos aquí en Bower, un manejador de dependencias, Packet, el otro manejador de los paquetes que necesitas. No necesitarías mucho, no cargar una gran infraestructura para hacer correr esto en tu ordenador local o en cualquier servidor. Simplemente copiar los códigos, que tengan las aplicaciones necesarias para que corra esto, levantar las dependencias y lanzar el servicio. Sí, ¿Sí? exactamente. A ver, como resumen es correcto. Tú necesitas tener instalado sí o sí, pues Node.js, necesitas tener instalada también tu base de datos de MongoDB, un editor Ujú. y se acabó, porque el resto de todas las aplicaciones que necesitamos paralelamente a esto, es decir, yo os he hablado ahí de NPM, os he hablado de Bower, hablaremos en el futuro de Gulp. Bien, esas no son más que aplicaciones hechas en Node que se instalan fácilmente por línea de comandos y que se configuran en JavaScript, con lo cual, lo que os decía antes, no cambiemos de contexto, no me paso a configurar, pues qué sé yo, un XML, pues no, ni un fichero de texto, no. Esto voy a configurarlo o en JavaScript o al menos en JSON, pero desde luego no cambio para nada de contexto. Yo una vez que abro brackets no salgo de ahí para nada. Pregunta, por ejemplo, había preguntado esto. Ajá, tengo un hosting que utiliza el típico LAM, Linux, Apache, MySQL y PHP. Mm, Esto mm, me funciona. A ver, sí. esa configuración LAM es la más utilizada en el mercado, es donde está la gran mayoría de los hosting que ofrecen, pero existen hosting a precios totalmente accesibles que te utilizan la configuración MEAN, por ejemplo, que ya te viene todo preempaquetado. Utilizan ya Mongo, Node y Express. Y el Angular, o sea, el Angular es una píldora que tú puedes incluir, pero puedes cambiar Angular por JavaScript puro y duro, por Ember, por cualquier otro framework JavaScript que te permita hacer ese tipo de cosas. No es que estamos sellados en fuego, es la que mejor nos va a nosotros, es la que más nos funciona, ¿vale? Y es con la que Ujú. hemos preparado este curso que arranca el día miércoles. Decirles que es posible ejecutar aplicaciones con Node.js en paralelo a un Apache, ¿vale? Todo está en que, primero, en el servidor Linux donde lo tengas, tienes que tener instalado Node. A partir de ahí, arrancas tu servicio Node con tu código y ese servicio Node con el código, en principio, se pone a escuchar en el puerto que le digas. Pongamos el 5000, no sé cuántos. Eh, Exactamente. a través de redirecciones y con htaccess es posible que redirijas las peticiones que inicialmente llegaban a ese Apache que ibas a resolver con PHP, las redirijas hacia ese puerto internamente, ¿no? Con lo cual, el que estaría respondiendo sería tu Node. Eh, yo esto lo hemos hecho, lo tenemos instalado en varios clientes. Lo que no me pidáis a mí personalmente, es que yo os diga cómo hacer eso en el htaccess, porque yo veo un htaccess y escapo como huyo de él como del pero Yo les puedo no, decir eso, algo. A ver, por el impacto que eso tiene en un servidor. Es decir, cambias una línea, escribes mal una línea en htaccess y la lías parda. Entonces, ujú. a mí es un tema más tocando a sistemas que yo particularmente no domino tanto, pero os diré que cualquiera que domine un poco, en fin, lo resuelve fácilmente. Ok. Me preguntan, ¿qué requisitos debería conocer para hacer este curso? A ver, les digo lo siguiente. JavaScript, lo básico, JavaScript, un editor de texto y no mucho más. O sea, conocer si tienes conceptos básicos de cómo se manejan sentencias SQL, pues verás que en Mongo hay un cambio de pensamiento, pero son muy sencillos de utilizar. AngularJS es un framework, existe un mogollón de documentación, existen libros en castellano, en inglés, y está muy movido. Una pregunta que está muy arriba. ¿Este curso se va a basar en Angular 1.0 o 2.0? El 2.0 no es una versión estable, no, perdón, no es una versión definitiva. Por consiguiente, vamos a trabajar con la que se está trabajando en el mercado, que es la 1.3.10, creo que es, ¿no? 14, La 1.3.14, parece pi. 1.3.14, exacto. Mm. Es con la que vamos a trabajar.
Eh, y para desarrollarlo puedo hacer, bueno, vuelven a preguntar lo mismo, en Sham, LAM o SWAMP. Sí, en local, si vas a trabajar en local, puedes trabajarlo con tu entorno, el que tienes utilizado. Simplemente vas a instalar Node adicionalmente. Esto no te va a generar un conflicto con tu configuración de SAM. Yo particularmente, como trabajo en diferentes entornos, yo lo que he creado es un Docker, que es un contenedor donde tiro todo ahí. Entonces yo voy a trabajar en este entorno, levanto mi Docker y trabajo de esa manera, o mi background, depende. Vale, vale. Pues Hay configuraciones que preguntan, bueno, lo podemos ver después del curso, pero preguntan, ¿puedo configurar mi Node y mi engine para que me sirva el estático antes? Bueno, pues son recetas y más recetas. oye, gente, ¿Cómo? que me habéis tirado abajo el servidor gratuito que tenía en Heroku, ¿eh? Pero ¿cuántos os habéis conectado a la vez? No te voy a decir. Eso Ay, también lo puedes, como Heroku es uno de los servicios que tienes. Tenemos Heroku, tenemos, eh, ¿cómo es que se llama este otro? Que es gratuito también. Amazon Web vale. Services Sí, también tiene una versión gratuita y también tenemos Google Cloud, lo que es el Google Cloud, que también nos permite para jugar un rato con hacer tecnologías en eso. sí, puedes jugar un Vale. ratito, pero tiene una limitación pues solo para desarrollador o para que se conecten 2 o 3 personas o 10 o 20, pero supongo que me he pasado. Sí, sí, te has Claro, es pasado que éramos bastante. 500 y pico hace un rato en la sala Ah, O vale. más, y tú o dices que tiene una más. limitación, pues normal. Antes de que empezase a funcionar prácticamente ya se había colapsado. Sí, Eh, a ver si Mongolab al menos ha guardado algo en el servidor, así por lo menos os demuestro que aquí había una... Bueno, a ver, Azure dime. también tiene servicios en Sí, la nube que el primer mes son gratuitos. Sí, también, sí, Azure sí. también es fabuloso. O sea, Y sin existen, limitaciones, sí. Pero de todas y formas si no quieres, tampoco ya sabemos que a nivel profesional y tampoco hay que limitarse solo a los gratuitos. Por muy poco dinero tenemos VPS que te ofrecen todo lo necesario y los puedes configurar ahí y hacer lo que tú quieras con el servidor, instalarle cualquier tipo de programas. Así Bueno, que habéis bueno, para guardado dos, jugar y hacer cositas, pues sí, pero bueno, habéis no es guardado nada. 215 documentos al menos, ¿eh? Vale, aquí están, o sea que en otro momento ya los analizaré. Pero para que veáis, si alguno quería ver lo que se ha guardado de cada uno de ellos, es las respuestas a qué lenguaje es su lenguaje principal, en qué está interesado, cuál es su profesión y la IP desde la que vino, que se controla para no repetir. Vale, pero mirad, esto es uno de esos documentos guardado, a ver, que se me ha ido, uno de esos documentos guardados en, en Mongo. en Mongo. ¿Vale? Entonces, fijaos que esta es realmente la potencia máxima, porque el JavaScript que se generó en el HTML, estuvieseis donde estuvieseis, ha viajado, ha atravesado la capa de Node y ha caído dentro de una base de datos sin cambiar de formato, con lo cual eso le da una velocidad brutal. O sea, siento que hayáis tenido la mala experiencia de que se haya al final bloqueado, pero no es por la capacidad del sistema, es simplemente porque el servidor pues que tengo ahora mismo pues es gratuito y se colapsó sin más. Vale, pero bueno, que veáis que sí que se han guardado todos estos datos aquí y y que el código lo tenéis disponible para ver cómo hacer esto en vuestras propias máquinas. Claro. Bueno, hay servicios, diferentes opciones. Aquí me han salido millones, la gente recomienda, podemos utilizar esto. IBM tiene el Bluemix, tenemos mogollón. Y como dice Miguel, también tenemos opciones que no son gratuitas, que ya son más profesionales. Lo importante es que sean escalables, porque esto es otra de las cuestiones que que se preguntó varias veces, que es la escalabilidad de la aplicación. Y bueno, a ver, es muy sencillo hacer una escalabilidad de una aplicación de este tipo. O sea, sobre todo porque ya tenemos aplicaciones en la nube. Heroku simplemente tú le aumentas los recursos y listo. ¿Ves? Bueno, aquí está viendo las peticiones que tuvo en las Sí, métricas de la encuesta. ¿Ves?
Pero bueno, esto lo veremos en el curso, veremos, me preguntan, ¿qué prefieres utilizar? ¿Router, NG router o UI router? Lo vemos en el sistema. Y hay una pregunta muy interesante, TapeScript. Vamos por cerrar por esta. El anuncio, creo que va a haber un hangout, Miguel, corrígeme si me equivoco, del jueves, ¿no? Que vamos a hablar, se va a hablar sobre Sí, Angular estoy 2.0 y confirmando los TypeScript. existentes para jueves o viernes. El día 19 parece que Exacto, va a ser. exacto, de TypeScript. Y bueno, yo los invito a que asistan a ese hangout y se vea lo que se está proponiendo, ¿vale? Alberto, yo creo que estuvo muy bien. Recordemos en términos globalizando, para hacer una aplicación full stack, que ahora se necesita la parte del frontend, que se vería mediante Angular, la parte del backend, que se vería mediante Node y Express, y la parte de Ujú, base de datos, que se sirve a través de Mongo. Sería el elemento exactamente. completo. Y Y ese todo, es, todo el tiempo en JavaScript sin cambiar de entorno, sin que tu mente tenga que exactamente. cambiar de un lenguaje a otro y por tanto obtengas la máxima productividad por hora. Y para finalizar, una pregunta que me han dicho aquí, ¿quién está usando Angular, por ejemplo? ¿Qué cosas están hechas en Angular que yo pueda ver? Porque me dicen, sí, vamos a ver esto. ¿Qué está hecho en Angular? Si ven YouTube, bueno, yo por ejemplo decir YouTube, como decir uno de los grandes, todos entramos en YouTube, la parte frontal de YouTube no está hecha en Angular, pero cuando tú entras en la parte de gestión de la aplicación, cuando subes los videos, manejas los videos, todo está hecho en Angular. Ellos han movido todo eso a Angular. El propio Por portal de decirlo de desarrolladores de Google está hecho en Angular. El portal de eh, desarrollo de Google, donde manejas y accedes a los recursos propios de desarrollador, todo está hecho en Angular. Pero yo no os puedo hablar ni de los clientes ni de las empresas a las que les doy cursos o asesoro para que después hagan a clientes, pero tengo que decir con satisfacción, vaya, que cada vez se está adoptando en empresas más punteras y para cosas que hasta hace poco estaba vedado, como eran las aplicaciones que requerían de SEO y Analytics y que eso era difícil de hacer, no con Angular, con cualquier tecnología balanceada hacia el cliente y sin embargo ahora como hay solución a ello, se está lanzando cadenas hoteleras, cadenas de distribución, empresas grandes. exacto. Por Claro, es que ejemplo, ahí no hay color, ¿no? Los que hayan podido trabajar con alguna librería del lado del cliente del estilo de Angular como Backbone, pues saben la tiempo que se ahorra, Hmm. la de sufrimiento cuando ocupas Angular y pues bueno, sí o lo que que no sea somos una de la cuestión de una vieja, moda que todo el mundo se está moviendo porque de repente a lo mejor Google está apoyando una librería, no, es porque realmente No, en este caso merece la pena. claro, Google ha apoyado otras cosas que no han triunfado, o sea que no es esa la razón. Y, y ya veis que al final, no me he parado obviamente a pensar cada una de estas cosas, pero aquí lo que vemos es un HTML bastante legible, no hemos metido cosas raras y sobre todo no hemos sacado este HTML y lo hemos embebido dentro de una cadena de texto que siempre es difícil de depurar, de seguir. No, aquí está, es HTML con un poquito de interpolación que cualquiera que haya trabajado antes en PHP o ASP.NET admite como lo más normal, que es un lenguaje de marcas con unas marcas especiales para meter datos. Vamos, una altísima productividad desde el día uno. exacto. Es muy fácil, diría yo. Y hay muchas librerías que se montan sobre Angular que te pueden ayudar a hacer la vida mucho más fácil. Reclutamientos, inicios de sesiones, gestión de usuarios, cosas que iremos viendo también en este curso. Eh, Quisiera invitarlos a las personas que me están preguntando, mira, ¿cuándo inicia el curso esto? Invitan, la información está en Escuelite, el inicio del curso, están totalmente invitados. Un curso que va a durar 2 semanas, eh, vamos a hacer las pausas respectivas, pero toda la información está en Escuelite. Desarrollo avanzado de Son 12 Angular, sesiones, ¿no? O sea que serán 12 un poquito sesiones. más de 2 semanas. Sí, y tenemos me pregunto, pausas de Semana Santa, sí, vamos a hacer la pausa de Semana Santa. El Así jueves y el que no sé, viernes, sí. exacto.
el calendario Pero del de curso. lunes a miércoles no, diles que de lunes a miércoles estaremos, ¿eh? Sí, sí, de lunes a miércoles estaremos, y no sé, creo que nos da tiempo de una preguntita más para cerrar. ¿Sí? A ver. No, lo que me pasó en la muñeca no lo voy a explicar en el curso. ¿Es la derecha? No, es la izquierda. Oye, no, luego déjame que comente que sí, que es una de las preguntas típicas que nos hacen cuando estamos realizando este tipo de eventos, que si alguien tiene problema con PayPal, porque ahí tenemos el pago, se aceptan pagos por PayPal, pero si alguien tiene problema, que se ponga en contacto, pues ahí con ese mismo widget que estáis viendo, podéis poneros en contacto con alguien de nuestro equipo y y os ofrecen seguramente rápidamente, si no es en el instante, pues también podéis dejar un correo electrónico en cursos@desarrolloweb.com o en contacto@escuela.it y ahí pues van a daros un contacto, una persona que nos sirve de corresponsal en los países, en la mayor parte de los países de Latinoamérica y que nos acepta pagos en moneda local a las personas que por cualquier cuestión no le interesa pagar por PayPal, no puede, no les acepta la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Exacto. En principio eso. Pues bueno, Y nada, yo déjame que anime también por otro motivo, sí, por por el que, favor. o sea, el desarrollo web, información sobre Angular, por ahí encontraréis vídeos, un montón de información, porque ya sabéis que las comunidades de desarrollo, y sobre todo cuando hay una tecnología incipiente como es Angular, que a todo el mundo nos está encantando, vais a encontrar información. No obstante, en este tipo de iniciativas, en este tipo de cursos, lo que vais a hacer es ahorrar muchísimo tiempo, porque realmente si tienes que andar buscando la información por tu cuenta, igual esa información no está actualizada al día de hoy. Entonces, en este curso, pues te va a explicar un poco el camino de las piedras, es decir, cómo vas a poder aprovechar tu tiempo al máximo, pues simplemente contando con mentores a los cuales le vas a poder hacer preguntas en cualquiera de las sesiones en directo y te van a ir aclarando cada una de las dudas que tú vas a tener. Y además, pues bueno, Alberto, que está el día a día formando muchas empresas, pues os puede decir todos los tips de seguridad, todos los asuntos que tienen relación, pues con o hacer un código robusto, porque a veces no se trata solo de escribir un código, que eso muchas veces pues bueno, le das cuatro patadas y ya me funciona, pero claro, luego hay que ponerlo en producción y hay que estar seguro de que este código va a funcionar. Además, saber las técnicas que te van a producir un código, hemos repetido otra vez esa palabra, escalabilidad, que tú puedas al cabo de un tiempo pues mantener ese mismo código y que de aquí a poco pues no veas que tienes que empezar todo de nuevo porque eso estaba hecho un desorden, ¿no? Ese tema, Ujú. ese tipo de temas, si tienes gente que está de tu lado y que te está ofreciendo, pues te ayudan a que seas mucho más rápido. Y bueno, y al final el tiempo, ya sabéis que es dinero y entonces, pues bueno, la inversión que vais a tener que hacer aquí para poder estar en Escuelite, pues es bastante ajustada como para que, oye, merece la pena, voy a dedicarme un tiempo, son 12 días y esos 12 días me van a dar un empujón serio en los cuales, pues bueno, yo después de esto, pues voy a poder enfrentar de manera profesional el desarrollo de aplicaciones basadas en estas tecnologías que estamos conociendo al día de hoy. Y oye, y tengo que decir una cosa más, muy demandado y muy buscados los profesionales que conozcan estas tecnologías, pero mucho, Exacto. mucho. Es decir, como os decía, cada vez se está implantando más en empresas de desarrollo grandes que hacen proyectos para grandes clientes y en esos casos siempre requieren pues una masa de programadores. En muchos casos nos están llamando para formarlos, para poner a esos programadores a trabajar con Angular, pero en muchos otros casos pues o no pueden o no les interesa y están buscando gente fuera. Esa gente pues no es fácil encontrarla porque, pues oye, quien más y quien menos, el que ha llevado unos cuantos años programando en PHP, pues ahí está, el que programa en Java, pues ahí está. En fin, nuestra zona de confort, para no salir de ella, pues a veces tenemos mil excusas, pero os doy la otra, que es que si salís de esa zona de confort, hay futuro, ¿eh? Hay mucho, mucho trabajo por hacer con estos frameworks. Y luego hay otra ventaja que estoy viendo yo ahora, que bueno, que
muchas veces en PHP te pueden decir, bueno, necesitamos una persona que tenga 5 años de experiencia. Con Angular no te lo pueden decir porque básicamente la librería no tiene todo ese tiempo. Con Sí, Node.js, sí. pues a lo mejor todavía hay ahí, pero no, 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 ni no, tanto no, así. no. No, con cinco Entonces, años que no busquen a nadie, que no, no creo que haya. claro, Aquí no hay. y quien haya, pues probablemente no esté disponible porque será el desarrollador de Node y las Sí, personas que lo ocuparon al principio. claro. Bueno, entonces eso, que yo creo que es también una buena oportunidad para quien no tenga tanta experiencia, que entre en una tecnología que es un poco más nueva y sabe bueno, que no va a haber tanta competencia ni tanta necesidad de certificar que, bueno, que tienes esa experiencia por Pues otro sí, motivo. pues sí, pues sí. Quiero agregar dos cosillas más que me están preguntando. Uno, horarios de los cursos, duración de las clases y si las clases van a estar grabadas. Los cursos van a ser, en el horario está en la información, si tienes en Escuelite, Alberto, ponlo en pantalla para que quede de una vez. Desarrollo, es la segunda pantalla. Ahí, perfecto. Ahí están los cursos. Los cursos están basados en horario española, que es donde Alberto y yo estamos por ahora. La duración del curso, como ponemos ahí, bueno, ahí se pone cada vez que el curso, a ver, durante el curso vamos a tener cambio de horario, o sea que hay que tener en cuenta que durante el proceso del curso a lo mejor vamos a tener un cambio de horario que está dentro del ciclo y que cambia el horario en España. Y tiene una duración de 2 horas, donde hora y media serán de formación y yo interrumpiría a Alberto el resto de la media hora. Que serán entre las preguntas. Dinámica, hay un foro de discusión donde se pueden hacer preguntas y los mismos alumnos pueden estar debatiendo esas preguntas. Vamos a tener las clases grabadas y estarán a las 24 horas, casi siempre a las 24 horas de finalizar la clase, ya estará publicada la clase para que las personas que no pueden seguirnos en vivo puedan disfrutar, puedan ir a su ritmo. Aparte de eso, el código, por supuesto, también estará disponible para que puedan seguir la clase con el código que se ha desarrollado en esa clase. Sí, otra de las características nuestras es que las clases se entregan los vídeos para que tú puedas descargarlos y tenerlos y verlos en el dispositivo que te interese. Muchas personas a veces al Exactamente. final lo ven de camino al trabajo, van echándose un vistazo a los vídeos, otros que lo ven en la televisión, otros que lo ven en el Ujú. ordenador. O sea, en ese aspecto no damos las facilidades para que tú puedas consumir esos vídeos en el momento y en el lugar que más te interesen y tampoco hay necesidad de que sea ahora, porque hay veces que hay personas que están con un poco menos de tiempo, pero claro, este curso, ¿cuándo lo volvemos a repetir? Pues no sabemos, ni tan siquiera sabemos si se va a volver a repetir. La idea es que sí, pero bueno, muchas personas conocemos que al final pues acceden al curso y aún sin tiempo de hacerlo en este instante porque saben bueno, que el material va a estar ahí y que ellos van a poder consumirlo en el momento en que lo, que lo necesiten. Exacto. Y, por ejemplo, la última pregunta para dejarla, bueno, las 12 clases son horarios completos, ya lo habíamos hablado. Y bueno, se puede utilizar WordPress con Mail. Bueno, son tecnologías diferentes. No, yo no recomiendo instalar MEA ni PHP y Apache en el mismo servidor y poner todo a correr en el mismo servidor. Podemos utilizar fórmulas, no hablamos en clase de otras fórmulas. Y otra cosa que me han preguntado aquí, por ejemplo, Angular no funciona solo en Node, o sea, yo he utilizado Angular con Laravel, Angular con PHP, Angular con Django, con Python y Django, o sea, Angular nos permite es separar esa parte del frontend, entenderla, y al final lo que va a ser el backend, que en este caso es Node y Express, lo podemos cambiar por Python Django o por PHP Laravel o por cualquiera de esas respuestas, ¿vale? Ujú. Y bueno, yo los invito, aprovechen esta oportunidad, aprovechen que tenemos a Alberto aquí Sí. y la plataforma es esta es Sí, la plataforma que utilizaremos. Pueden preguntar en vivo, como ven. Yo utilizaré una nueva manera de interrumpir menos a Alberto para que sea más secuencial las clases, pero vamos a va a ser muy divertido, muy divertido. De hecho, tengo algunas cosillas ahí para hacer con Alberto en vivo. yo te Venga. puedo decir otra cosa sobre Angular. Yo también lo he utilizado con PHP
y bueno, perfecto. A mí, ya sabéis, me gusta, impulso mucho cuando tengo ocasión. La programación en PHP me parece un lenguaje excelente, pero bueno, poco a poco pues uno va viendo las ventajas y va, y va adaptándose a nuevas tecnologías. No descarto que a lo mejor em, pues bueno, gracias a estos cursos pues pueda dedicarme más también a utilizar Node.js, aprovechando todas esas ventajas. Pero bueno, te iba a decir que una de las cosas que hicimos ese manual de Angular que hicimos en desarrollo Sí. web, y mira que hubo un momento, o sea, no sé, por decirlo de alguna manera, le saqué de nuevo el gustillo a programar aplicaciones de gestión, porque programar un backend lo hemos hecho tantas veces y al final ya es un poco aburrido de decir, bueno, estoy aquí haciendo un poco lo mismo y tal, y resulta. Pero bueno, aprendes una nueva tecnología y le sacas de nuevo el gustillo porque la verdad es que es tan sencillo. Y los últimos, cuando he tenido que hacer ahí pequeñas herramientas de administración, pues las he estado programando en Angular y la verdad es que es una delicia. Las cosas Sí, salen de sí. otra manera, mucho más rápido. Ya me gustaba o sea, cuando incorporas Ajax a PHP, ya le da un puntillo adicional, el jQuery y todo esto, pero claro, luego sigues adelante y conoces Angular y todavía vuelves a recuperar. Y es lo bueno de la tecnología, ¿no? No quedar separados, tú dices salir de la zona de confort. Eh, Mm. es importante porque, bueno, la tecnología avanza, nosotros tenemos necesariamente que avanzar con ella para no quedarnos atrás, porque 2 o 3 años haciendo lo mismo, al final, pues bueno, como profesional tienes menos valor. Y herramientas o tecnologías nuevas como estas pues vienen por atrás y tienen una forma distinta de entender la manera de trabajar y de verdad están ahí y están triunfando porque de verdad pues ofrecen una serie de ventajas muy, muy interesantes. Y así que también a quien le gusta programar seguro que además esa experiencia de conocer nuevas tecnologías le va a agradar y le va a hacer disfrutar todavía más y redescubrir, ¿no? El disfrutar a través del código. Sí, sí, es Pues muy sí. divertido. Es muy divertido. Pues bueno, no queda más. Muy, Gracias, Miguel, nuevamente. Arrancamos este curso esta semana, o sea, para los que todavía tienen chance de tomar la decisión, pero efectivamente arrancamos el curso el miércoles, si más no me falla la memoria. Este va a ser muy entretenido. De hecho, ya te acabo de terminar lo del Docker, que va a ser divertido. Señores, muchísimas gracias por participar. Paró grabación. muy bien. De acuerdo. Muchas gracias Pues a venga, vosotros.